¿no? El tema que es el día de hoy. Les vamos a pedir, por favor, también que cuando quieran salir salgan por la puerta de atrás. Asimismo, queremos pausa a las 10:30. Los expositores, sus celulares en modo silencio, si quieren recibir llamadas afuera, es incómodo estar escuchando sus llamadas y el expositor aquí adelante, ¿no? Es una falta de respeto. Por favor, el tema del día de hoy es el diseño, desarrollo e innovación del currículum. Por favor, le damos la bienvenida al licenciado Zácaro. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, colega Pamela. Quiero hacer llegar un saludo muy cordial por intermedio de la colega Pamela a todo el comité ejecutivo departamental, al colega Carlos y a todo su directorio de nuestra federación. También un saludo muy especial para el equipo de apoyo pedagógico departamental, a la cabeza del colega Agustín. De la misma manera, entiendo que nuestra confederación también está apoyando este evento, también para ellos un saludo muy especial. Bien, estimados colegas, tengan ustedes muy buenos días. Permítanme presentarme, mi nombre es Juan Zácari. Con seguridad, con muchos de ustedes hemos tenido el honor y el placer de poder compartir las aulas en los diferentes distritos educativos y para mí es una verdadera alegría podernos reencontrar en este espacio de intercambio de experiencias. De la misma forma, también un saludo muy especial para todos los colegas que han decidido asumir este reto, este desafío de poder presentarse al examen de ascenso de categoría. En esta gestión tenemos una reglamentación más clara, hay que reconocerlo. Si bien el día domingo se ha anunciado de que se va a hacer una publicación del banco de preguntas, ustedes observarán en ese banco de preguntas de que, bueno, prácticamente elaborar más de 2.000 preguntas de esa bibliografía implica y nos da a entender de que el examen va a tener nomás ese matiz de memorización, va a ser memorístico. Por lo tanto, entonces, con esta introducción, lo que quiero es dar algunas recomendaciones, colegas. Primero, el documento de trabajo que vamos a socializar el día de hoy, el documento de lectura, parte de la bibliografía para el examen de ascenso, prácticamente es un documento, sí, bastante denso, muy abstracto. Se trata de un tipo de texto que hace un análisis profundo, es reflexivo, pero también es crítico, ¿no? Entonces, acá, más allá de poder realizar una ejemplificación, una sintetización, ha sido un poquito complejo porque el contenido que nos plantean estos 4 autores prácticamente es producto de su vida académica, de su experiencia en su vida académica. Son docentes universitarios, todos de España, de diferentes universidades, expertos en el ámbito educativo. Y obviamente hay citas, hay muchas citas que hacen que es necesario reflejarlo en la exposición. Entonces, colegas, yo les voy a pedir en la misma recomendación, en la lógica de la misma recomendación de la colega Pamela, de que todos podamos prestar atención y de que evitemos el uso del celular. Colega que haga uso del celular, yo voy a preguntar a ese colega, ¿no? Sobre este tema. Queremos que eso también sea un poco participativo, ¿no? Si no, nos vamos a caer en una rutina y una monotonía. Entonces, colegas, empecemos. Cuando decimos diseño, desarrollo e innovación del currículum, obviamente tenemos que recuperar los saberes previos. Primero, ¿qué es el currículum? Antes de empezar, no nos dice de entradita qué es el currículum del documento, pero necesariamente tenemos que tener una idea clara, una noción clara de qué es el currículum para que nosotros podamos comprender la lógica en la forma en la que se presenta el documento. Vamos a sintetizar de que el currículo es un conjunto de elementos pedagógicos en los cuales podemos identificar objetivos, enfoques, lineamientos pedagógicos, contenidos o planes de estudio, modalidad o sistema de evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, en síntesis, acá hay un autor principal, nos dice, currículum es
lo que el alumno debe aprender y lo que el maestro enseña, en términos sencillos. Entonces, agarrándonos de esa definición que hace la UNESCO y también de esa definición sencilla que nos invita a hacer el autor, entonces iniciemos. Les decía, la estructura de este documento de trabajo tiene 6 capítulos, 4 autores. El autor principal es José Jimeno Sacristán, que es un experto reconocido a nivel mundial, a nivel europeo especialmente en el ámbito de la educación. Tiene una vasta producción de documentos, producto de su experiencia en la docencia, en la educación, en la investigación. Entonces es un experto. Prácticamente es él el rector que hace posible que los demás autores determinen una línea para su análisis, su estudio de los elementos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, tenemos como autor principal a José Jimeno Sacristán, luego tenemos a María Clemente Linuesa, además tenemos a Rafael Feito Alonso, no lo ve, a ver si lo ve, no es feito, ¿no? Es súper simpático. Felipe Perrón, ya, son los 4 autores los que nos van a compartir su experiencia en el ámbito educativo. Entonces tenemos 6 capítulos, de estos 6 capítulos, José Jimeno Sacristán prácticamente absorbe 3 capítulos y va a ser interesante conocer su forma de pensar. Entonces, sabiendo y teniendo una idea de qué es el currículum, entonces vayamos ingresando al capítulo 1. Acá María Clemente Linuesa nos plantea en su título en ese documento pedagógico, diseñar el currículo, prever y representar la acción. Si hacemos un análisis del título, nos dice la autora de que se va a referir en su contenido que prácticamente el diseño del currículum implica una acción de prever y sobre todo de representar. Es decir, nos va a hablar de cómo se debería o se debe o se elabora el currículum y cómo ésta se aplica. Ahora bien, reitero, es un documento académico, no es un documento informativo. Al ser un documento académico, tiene un análisis profundo de muchos elementos conceptuales. Para eso necesitamos todos estar atentos, ¿no? Bien, lo que destaca en su idea central, principal, acerca de este capítulo, la autora nos dice que el diseño curricular no consiste únicamente en redactar documentos oficiales, sino es anticipar, es organizar, es representar la acción educativa que posteriormente se desarrolla en las instituciones, es decir, en nuestras unidades educativas, y lo ejecutan los docentes de aula. Diseñar el currículo implica tomar decisiones sobre qué se va a enseñar, para qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, cuándo enseñar, con qué recursos y cómo evaluar. Hagamos énfasis en este último paso. Nos dice entonces que implica tomar decisiones sobre qué se va a enseñar. Eso hace referencia a los contenidos, qué contenido se va a enseñar, para qué se va a enseñar, que sería identificar y plantear los objetivos del proceso educativo, cómo se va a enseñar, sería la metodología, el camino que vamos a seguir para poder desarrollar conocimientos. ¿Cuándo enseñar? No podemos enseñar física cuántica en estudiantes de primaria, ¿no es cierto?, sin antes haber desarrollado conocimientos y una base. Entonces, cuando dice cuándo enseñar, se está refiriendo entonces de que los conocimientos exige una secuencialidad. Y ahí identificamos de que se clasifican en niveles, en grados y años de escolaridad. Y el conocimiento no es que está el conocimiento ahí por montón y nosotros desarrollamos ese conocimiento, sino lo hemos desarrollado en nuestro sistema y lo propio pasa allá en áreas, en campos, en áreas, en asignaturas, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice cuándo enseñar. ¿Con qué recursos? Refiriéndose a los materiales
bibliotecas, materiales didácticos visuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿y cómo evaluar? Todo currículum establece este aspecto fundamental. Y el cómo evaluar, nosotros ya tenemos una noción de qué es la evaluación, pero acá el autor en su análisis nos plantea en todo el documento, como es un análisis crítico, reflexivo, no nos vamos a extrañar porque nos dice en todo el documento de cómo debería ser, pero nos dice también cómo es en realidad. Y nos dice también cómo deberíamos enseñar. Nos referimos entonces al currículum a estos aspectos, ¿no? Y termina, rescato esta máxima de la autora. Diseñar el currículum significa prever la acción educativa antes de que ocurra. Dice, hay un ámbito político, hay un ámbito institucional, lo que la autora dice, hay un ámbito de centro, refiriéndose a las instituciones educativas. Y también nos dice, hay un ámbito en el aula donde en estos tres ámbitos prácticamente se diseña, se pone en ejecución el currículum. Entonces, vayamos al ámbito, al ámbito político. Quiero plantear una pregunta para todos. ¿La educación tiene contenido político? ¿Está influenciada por la política? De hecho, la educación en Bolivia, en Latinoamérica, en el mundo, siempre ha estado incidida por la política. Ojo, no vamos a confundir la política con la politiquería. La politiquería es lo que vemos cotidianamente: demagogia, promesas sin cumplir, atentado a los bolsillos del pueblo, etcétera, etcétera. Pero la política es una ciencia, la política es el arte de gobernar, el arte por el cual un grupo de personas se instaura en el poder y aplica sus planes y programas de gobierno. Es una ciencia. Entonces, en el ámbito político, ya no es que nos va a hablar de la política como tal, pero sí nos va a hablar de la política educativa. Es decir, de ese conjunto de programas que deben dar lineamiento a cómo se debería realizar la tarea de la educación. Entonces, la autora nos plantea y nos dice, el Estado define el currículum básico común, en nuestro caso, el currículum base, ¿no? Aprendizajes que toda persona debe adquirir durante la escolaridad obligatoria. En Europa el bachillerato es obligatorio al igual que Bolivia, entonces a eso se refiere. Esa decisión nunca es neutra, porque seleccionar conocimiento significa también seleccionar un determinado marco moral, ideológico, social, inclusive cultural. En otras palabras, que se piensa y la forma en cómo se diseña, se toma en cuenta estos elementos de cómo queremos que sea el hombre boliviano, boliviana, el hombre español, española, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí existe una alta carga de influencia política en el diseño curricular. Y acá nos plantea un poco más de 5 autores, de los cuales cito. No se olviden, es un análisis, es un documento académico de análisis reflexivo y crítica. Esa suposición. Entonces, tenemos acá el currículum base como aquellos campos estimados esenciales para todos los estudiantes. El currículo lo está definiendo como un conjunto de campos esenciales para la formación del estudiante. Earl y Ryan definen el currículo. La calidad educativa, la cultura común y los derechos educativos. Acá estos autores prácticamente nos dicen de que la currícula debería promover un principio de igualdad, de oportunidades, una única calidad educativa, una cultura común, que es cultura, música, tradiciones, costumbres, etcétera, etcétera, ¿no? Y derechos educativos. ¿Quién nos plantea de que el currículum común garantiza la igualdad,
constituye la base de la educación integral. Además, establece mínimos nacionales de calidad, deja espacios de autonomía. Autores nos señala de que además la cultura sea autónomo, es decir, pueda tomar decisiones en esa acción de ejecutar y aplicar la currícula. Seguimos en el ámbito político. Para Michel Applebaum, que es más crítico en su definición de la cultura común. Él no está de acuerdo de que todos culturalmente debemos ser iguales. Lo que pasa en Bolivia, ¿no? Culturalmente no todos somos iguales. Entonces dice, eso puede convertirse en una imposición ideológica y no refleja la diversidad cultural y social. María Clemente sentencia y dice, el conocimiento, y plantea una perspectiva. En la perspectiva realista, lo que nos dice María Clemente, nos dice que el conocimiento refleja objetivamente la realidad. El currículo debe transmitir el conocimiento científico. Eso desde la perspectiva realista, ¿no? Desde la perspectiva sociocrítica, nos dice que el conocimiento es una construcción social. Hagamos un paréntesis acá. Cuando la autora nos dice que el conocimiento es una construcción social, nos está diciendo y nos está aclarando de que todo lo que conocemos como conocimiento, personas lo han propiciado. Algunas personas sí han descubierto, han identificado algunos fenómenos físicos, climatológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, si Galileo Galilei, en su planteamiento de que el mundo no era plano, era loco, ese conocimiento, solito ese conocimiento para él no sirve. El conocimiento, para que sea conocimiento, ¿qué tiene que haber? Difusión, socialización, compartir. ¿De qué sirve que yo invente la cura para el SIDA? Constituir conocimiento. Entonces, una ley para el conocimiento es de que ésta debe difundirse y pasar por un método riguroso científico de comprobación. Entonces, cuando en esa perspectiva sociocrítica que nos plantea, nos dice el conocimiento es una construcción social, se refiere a que todos, en cierta forma, a través del paso de la historia, hemos construido el conocimiento. Hasta ahora, en esta época contemporánea, hemos llegado a construir a nivel regional, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel de comunidad, hemos construido conocimientos. Depende de la cultura, la historia, las relaciones sociales, perspectiva, responde buena parte de las reformas curriculares contemporáneas. Entonces, colegas, en esta perspectiva que nos plantea de la sociocrítica, nos dice que el conocimiento es una construcción social y que está incidida por la cultura, la política, además de las relaciones sociales. El currículo. 1, las disciplinas. 2, las artes. 3, las destrezas básicas. 4, las lenguas. Y 5, convenciones y valores sociales. Y obviamente, si desglosamos este planteamiento, el currículo tiene necesariamente que clasificar el conocimiento disciplinas que son elementales y fundamentales, pero también existen disciplinas que son complementarias y que hacen al hombre la formación integral. Por ejemplo,
Si no hubiese educación física, educación musical, artes plásticas, nuestra educación no sería integral, ¿no es cierto? Entonces, nos dice también de que necesariamente la currícula debe identificarse qué destreza se debe desarrollar. Eso haciendo un análisis con nuestro actual currículum. En nuestro currículum, en los planes y programas de estudio, tenemos perfiles de salida, ¿verdad? Y tenemos un objetivo de nivel, objetivos de aprendizaje. Entonces, hace referencia. Finalmente, sí o sí se debe tomar en cuenta el elemento de lenguas. En nuestro caso, tenemos castellano, tenemos una lengua originaria, complementaria y de forma obligatoria que se debe llevar según la región. Lo propio pasa en su análisis en Europa y especialmente en España. Además, haber un consenso para rescatar los valores de la sociedad. Como tal, un ejemplo, el respeto. El respeto es un... Tenemos un concepto de ese valor respeto, pero en otros lados tienen otro concepto acerca del valor. Lo podemos definir de ciertas formas, pero en Japón es mucho más serio la definición del valor de respeto, inclusive está relacionado con la honorabilidad, la dignidad del japonés. El objetivo nos dice de que eso es una convención. La sociedad conviene o se pone de acuerdo qué valores va y Stenhouse. Además, Ángel Pérez Gómez nos dice que los contenidos curriculares deben desarrollarse 4 dimensiones. 1, debe ser explicativa y aplicada, debe ser artística y creativa, debe ser político-moral y debe ser psicopedagógico. Acá, estos dos autores, Pierre Bourdieu y Francois Gross, que son prácticamente influido positivamente, no solamente en el ámbito educativo, sino en todas las ciencias sociales. Nos dice que los programas escolares deben desarrollar el pensamiento crítico, no es educar por educar, sino hay que darle la capacidad al individuo, al estudiante, de poder discernir, discrepar, pero con argumento. Además dice de que se debe fomentar la interdisciplinariedad, debe ser flexible, debe actualizarse periódicamente, debe diferenciar contenidos obligatorios y opcionales. Prácticamente lo que nos dice acá sintetiza lo que debe ser la modernidad, lo contemporáneo. Entonces, fomentar la interdisciplinariedad, bueno, prácticamente nuestro sistema educativo y muchos otros sistemas latinoamericanos y mundiales han llegado a aquello. O sea, nuestros planes y programas de... Ahora, ser flexibles. El currículo de nuestro medio, al igual que en otros medios, el currículo es flexible, ¿no? Entonces, debe actualizarse periódicamente. Acá, como que estamos teniendo, y tal como lo plantea el autor, y por eso lo cita, dice, les cuesta mucho a los administradores en educación poder hacer una actualización periódica. ¿Y por qué tendría que hacer? Está avanzando a pasos desmedidos, nadie lo conoce. Artificial todavía era incomprensible. Ahora, y nuestros hijos están, caramba, 1 kilómetro delante nuestro con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces nos dice además de que es necesario diferenciar contenidos obligatorios y optativos. Lo dice Bourdieu, no todos tenemos las mismas destrezas, las mismas cualidades. Ejemplo, yo me pongo como ejemplo. A ver, puede ser de que a mí me guste un cierto deporte, pero hablar de un ejemplo, de natación, que también es un deporte. Me gustan los deportes, excepto este. Entonces, capaz sea un ahogado más, ¿no? Entonces, pero a esto se refiere Bourdieu cuando dice, debe establecerse contenidos de carácter obligatorio, pero también optativos, porque las cualidades, las destrezas, los intereses
individuales son diferentes. En el ámbito del centro, ojo, no se está refiriendo cuando dice el ámbito del centro a ocupar un lugar posicional, sino cuando dice en el ámbito del centro se está refiriendo al centro educativo, a la institución, en nuestro medio, a la unidad educativa. Y nos dice María Clemente que el centro adquiere identidad institucional. Acuerdos sobre metodologías, evaluación, sobre su primer comentario central acerca del currículo en el ámbito de la unidad educativa. Nos dice entonces de que acá es el espacio donde el currículo adquiere identidad. Díganme, colegas, tenemos nosotros un currículum base, tenemos planes y programas de estudio oficiales que el Estado ha impuesto. Tenemos a la par, hasta el año pasado se hacía énfasis y producto de ello emergía un diferenciado, ¿no? O sea, con el aporte del maestro tomando en cuenta el contexto. Entonces, colegas, la autora tiene mucha razón. Cuando el currículum llega a la unidad educativa, no llega tal cual al estudiante. ¿Por qué? Porque los maestros deciden aplicar ciertas estrategias, como en este caso, antes con el PSP, teníamos un proyecto común, nuestros PDCs, ahora ha cambiado la modalidad, pero sin embargo en esencia sigue siendo lo mismo. Entonces, tiene razón María Clemente, cuando el currículo cuando llega a la unidad educativa toma identidad propia. Sí, no se equivoca, porque nosotros modificamos, alteramos o sustanciamos, o lo que comúnmente decimos dosificamos, adecuamos, y así, una serie de acciones que hacen que el currículum como tal cobre propia identidad. Pero también nos dice que cada unidad educativa, cada centro, cada institución educativa, un ejemplo, antes con el PSP estaba bien claro, ¿no? Cabalito. Sin embargo, en la actualidad tenemos un POA institucional que sus maestros, sino también los otros actores, padres de familia y estudiantes. Pero acá nos dice de que se debe tomar acuerdos a nivel institucional. En la metodología vale mucho ese aspecto. Tenemos que darle énfasis, como está ocurriendo como política educativa nacional, énfasis a la lectura, a la promoción de la lectura comprensiva y a la promoción de cada unidad educativa ha construido su plan lector o su política institucional de promoción de la lectura comprensiva y de la promoción del razonamiento lógico, matemático y científico. Ya cuando está en la unidad educativa por ingresar, entonces las metodologías corresponden a que los maestros puedan ponerse de acuerdo y establecer, ¿no? Lo propio pasa con la evaluación de contenidos, con los tiempos, los espacios, organización escolar. Bueno, ahora tenemos acá los autores en los que se apoyan para este elemento, Hargreaves, donde dice que, él plantea que se debe desarrollar una cultura de la colaboración entre docentes, y usualmente en la práctica, desgraciadamente, existen los extremos, ¿no? A veces no ocurre aquello. En una unidad educativa yo he visto y me consta donde existen 4 paralelos. Dice fortalecida porque tiene 3 colegas más. Tendría que ser coordinado, tendría que haber esa cultura, pero desgraciadamente en mucho aspecto negativo. Han visto por los grupos de a veces ni siquiera he visto actividades en adaptaciones que le ponen
muy dialéctico porque es cambiante. Santos Guerra nos dice, defiende que la mejora escolar nace de la reflexión institucional permanente. Y acá es importante, mis respetos para satisfactoriamente en cuanto a su formación. Entonces, esas reuniones permiten poder hacer un acompañamiento institucional. Y no se equivoca Santos Guerra cuando dice que la mejora escolar nace de la reflexión institucional permanente. Fernández Enguita nos dice y destaca la importancia de abrir la escuela a la comunidad. Bueno, en nuestro medio, por nuestro ámbito del aula, acá es mucho más interesante y es mucho más familiar para nosotros. Sin embargo, acá tenemos que tomar algunos elementos conceptuales. Acá nos dice la autora de que el currículo deja de ser un documento y se convierte en una práctica educativa. Cada uno aplica condiciones favorables de aprendizaje, elegir recursos y evaluar continuamente. Si estoy en un contexto donde no existe elementos tecnológicos, apoyo tecnológico, en mi planificación lo coloco uso del data y la computadora y resulta que sí tengo compu, pero cuando indica de que es responsabilidad de nosotros, de ustedes y mía, poder contextualizar los objetivos, los contenidos, las actividades, los recursos y la evaluación. Se apoyan estos autores, otra vez. Dice, el objetivo es para el maestro, el objetivo que ustedes elaboran para sus PDCs es fundamental. La autora nos dice, es fundamental porque prácticamente el docente debe ubicarse contextualmente, temporalmente, socioculturalmente para poderse plantear un objetivo y de que ese objetivo debe evaluarse si es que se está alcanzando. Además nos dice de que acerca de los criterios epistemológico, socioideológico, psicológico y pedagógico. Los contenidos, obviamente, vemos y útiles, pertinentes a nuestros estudiantes y cuentan con los elementos necesarios para el desarrollo de esos conocimientos. Un ejemplo, y obviamente esa es la dura realidad. Hay contenidos de física, química, seguramente debe haber acá maestros de esa área, donde nos dice en los socioideológicos, psicológicos y pedagógicos de la cosmovisión o el pensamiento de la comunidad, de nuestro contexto, con el elemento social con el que trabajamos. En lo psicológico, al nivel de desarrollo personal de nuestros estudiantes, o el nivel de desarrollo de nuestros estudiantes, y lo pedagógico es la medio, ¿no? Entonces, eso nos plantea la autora. Seguimos. El currículum se organiza, nos dice, en disciplina integrado, ¿no? Entonces, esto creo que estamos familiarizados y hemos ido hablando, ¿no? Existen disciplinas en nuestro contexto, al igual que allá, existen disciplinas, áreas y un currículum integrado. Se apoyan en las necesidades infantiles. Jurjotos disciplinariedad, aborda problemas reales, evitando la fragmentación del currículo. Con lo que hemos visto. La autora, apoyándose de otros autores, de los que hemos citado, nos dice que el currículo es una construcción progresiva y se concreta en 3 niveles: político, centro educativo, centro quiere es formar un tipo de ciudadanos. Han debido ver de que existen 2 tipos de educación. Donde, al igual que nuestro medio, es urbano-rural, pero allá tiene otras denominaciones. Sin embargo, existe un tipo de de que la selección de contenidos prácticamente responde jamás va a ser neutral. Además de ello, nos dice, el centro educativo adopta funciona sin trabajo colaborativo. El profesorado
transforma el currículo en experiencias de aprendizaje. ¿Algún comentario? Dos personas, dos colegas que nos quieran aportar desde su experiencia si esto es real, estas consideraciones que en el contexto en el que se elabora sigue respondiendo, porque no nos olvidemos que ese documento, estamos hablando elaborado el año 2002, si no me equivoco, y bueno, prácticamente del 2002 a esta fecha, después de 20 años puede haber cambiado las cosas. Tiene la palabra, colegas, hasta que tome agüita. ¿Alguien que nos quiera compartir su experiencia, colegas? ¿Alguien? ¿O no están de acuerdo con las conclusiones? Sí, ¿no? Bueno, lo que sí llama la atención es de que lamentablemente un currículum jamás deja de ser neutral, ¿no? Y si somos un poquito más críticos y vemos de lo que está por acontecer, nuestros representantes sindicales ya han advertido, han denunciado, han puesto a consideración de nosotros los maestros lo siguiente. Nos han dicho de que esto es una observación crítica personal, ojo, particular. Nos han dicho de que, bueno, lamentablemente se está trabajando una nueva ley educativa y estamos siendo partícipes nosotros. Se está rescatando nuestra experiencia, porque acá prácticamente la autora nos dice que la clave de la educación somos nosotros, porque le damos identidad al currículum, somos los que hacemos que el currículum tome vida, pero nos están tomando en cuenta, hasta ahora no he visto. Entonces, ahí posiblemente, si es que no reacciona adecuadamente las autoridades de turno y nos consideran, obviamente estamos viendo de lejos, no hay necesidad de ser adivinos, de que si cualquier ley que se construya, obviamente va a caer en saco roto, es un esfuerzo inútil, si es que no nos toman en cuenta. Muy bien, pasemos al capítulo 2. ¿Se acuerdan de José Jimeno Sacristán? Les dije que prácticamente este es el señor, el capo, el men, el erudito, que le da línea a este documento. Entonces, nos dice, él habla acerca de qué significa. ¿Qué es? Si no dice, ¿qué significa? O sea, ¿qué es? Eso nos llevan. ¿Pasa eso en realidad? ¿No está pasando? ¿Cómo debería ser? Son sus principales interrogantes. Entonces, José Jimeno nos dice y sostiene que el currículo no simplemente es un plan de estudios, ni tampoco un listado de contenidos. Nos dice, es una construcción cultural que regula la educación, organiza la enseñanza y orienta el aprendizaje. Este primer párrafo, colegas, asúmanlo, asimílenlo y sobre todo desmenúcenlo, por favor, les invito, porque si lo hacemos no nos va a dar el tiempo, nos va a faltar. Entonces, colegas, acá nos dice, el currículo es una construcción y además de que organiza la enseñanza. Organizar la enseñanza es decir, de qué es lo que se va a enseñar, y también nos dice que orienta el aprendizaje, qué es lo que queremos que el estudiante aprenda. También sostiene que su principal tesis del currículum es entenderse que se debe entenderse de su formulación oficial hasta su concreción, en la práctica cotidiana del aula. El currículo entonces debe entenderse como un proceso dinámico y que su formulación oficial es diferente a la práctica cotidiana en el aula. Y nos plantea 6 puntos, ¿no? Plantea este título, la potencialidad reguladora del currículo. Y nos habla un poquito de historia y nos dice de que el currículo viene del latín cursere, que significa recorrido, carrera o camino, ¿no? Cursere. Y hace 2 comparaciones muy interesantes, citas interesantes históricas.
donde dice, originalmente cuando se utilizaba el término currículum, se hacía para identificarse a la persona que realizaba, la carrera que realizaba la persona durante su vida, refiriéndose ahora a lo que conocemos como currículum vitae. ¿Qué es el currículum vitae? Prácticamente todo el recorrido académico que nosotros hemos vivido, ¿no? ¿Qué formación en primaria, en secundaria, superior, nuestra experiencia por los diferentes centros educativos, instituciones, etcétera, etcétera? Entonces hace referencia a eso, ¿no? De que en la antigüedad en Roma se utilizaba precisamente para referirse a... Posteriormente, dice, se pasa para designar a la formación del estudiante que vive. Gimeno nos señala de que el currículo representa la organización de contenidos. Entonces, el currículo efectivamente organiza los contenidos, ¿no? ¿Y cómo organiza? En áreas, campos, asignaturas, años de escolaridad, etcétera, ¿no? Entonces, nos dice que además de que deberán aprender, y esta organización de los contenidos son contenidos que deberán aprender los estudiantes. El currículo nos plantea qué aprender, cuándo aprender, en qué secuencia se debe aprender, con qué profundidad se debe aprender. No es una simple lista que está estructurada del sistema educativo. Vamos a comentar estos tres aspectos. Entonces, el currículo se organiza indicando qué contenidos los estudiantes van a aprender. Y eso es lo que pasa, ¿no? El Estado organiza el currículo y obviamente nos dice qué contenidos se van a aprender. Pero también nos dice en qué secuencia. Se dan cuenta, y también nos habla de la profundidad. Se dan cuenta, los están relacionando esta sentencia que nos da el autor con la práctica que nosotros tenemos en el aula. Por ejemplo, en el tema de ciencias sociales llevamos, digamos, la comunidad y identificamos quién. En el segundo año ya no solamente llevamos la comunidad, sino llevamos nuestra ciudad, departamento, luego el país y luego el continente y el mundo. Entonces, ¿existe una secuencialidad? Sí. ¿Existe una profundidad? Sí, ¿no? En primaria enseñamos las operaciones. En secundaria profundizan los conocimientos sobre lo que el maestro de primaria ha desarrollado. Entonces, ahí se ve la secuencialidad y la profundidad. Entonces, tiene razón. El currículo nos establece qué vamos a enseñar, qué contenidos vamos a enseñar. Nos dice cuándo van a aprender, si en inicial, quinto o en sexto. La secuencia se ve ahí, la profundidad de la misma manera. Entonces, no es una simple lista, está estructurada, está organizada en correlación con el sistema educativo. El currículo cumple una doble función. Organiza la enseñanza, pero además regula el aprendizaje. Esa doble función cumple el currículo. Nos organiza. Nos habla un poquito de historia, y rapidito, ¿no? Nos dice de que el currículo ha tenido una evolución histórica. En la antigüedad viene del latín currere, que significa carrera, camino recorrido en la vida, y de ahí emergen lo que conocemos ahí, el currículum vitae, ¿no es cierto? Pero también, con el paso de la historia, se ha utilizado ese término de currículum para referirse al camino que el estudiante debe recorrer durante su formación. Entonces, en la Edad Media, ¿alguien sabe cuántos años aproximadamente dura la Edad Media? ¿100 años? ¿200? Colegas, ¿cuántos años o cuántos siglos hablar un celular? Nadie. Bien. Tenemos, en la historia del hombre tenemos 4 edades, ¿no?
la moderna y ahora, lo contemporáneo, ¿no? Muy bien, entremos en materia. La antigüedad ya hemos comentado, en la Edad Media, que es un periodo que dura casi 10 siglos, casi 1000. Bueno, la Edad Media se caracteriza por qué es como se denomina el periodo oscuro, el periodo del adormecimiento de la ciencia y si el conocimiento giraba en torno a un Dios. Era una edad, un periodo de la historia que se caracteriza por lo teológico. No es que no había educación, sino curricularmente, ¿cómo estaba organizado? Estaba organizado en el trivium y el quatrivium. En el trivium se enseñaba las ciencias, digamos, elementales, ¿no? Y había el quatrivium, que se enseñaba la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, ¿no? El conocimiento, el currículum, para la formación en ese entonces, no todos tenían acceso. En otras palabras, el acceso no era democrático. Esta forma de organización del conocimiento no era para todos, ¿no? Sino era muy elitista, clasista, monarquista, no todos tenían acceso. Pero esa era la forma en la cómo se organizó el currículum en la Edad Media. Nos hace una observación bastante interesante el autor, José Jimeno, nos dice, lo que cambia es que los conocimientos se consideran, nos dice, ¿qué conocimientos se Esta forma de organización la iglesia, ¿no? Entonces nos dice que en todo periodo se va a enseñar es una clase gobernante, ¿no? Bien, vayamos al 2.2. No neutro de contenidos. De que en su conclusión el currículo nunca va a ser neutro. José Jimeno también nos dice, el currículum contenedor no neutro de contenidos, o sea, no es neutral, los contenidos no es que en realidad buscan desarrollar todo el potencial del estudiante, sino eso depende de alguien. Entonces, nos plantea la selección de contenidos implica decisiones políticas, sociales. Nos dice que cuando elegimos enseñar unos contenidos, por tanto, el currículum refleja una determinada forma de visión del mundo. Nos plantea una pregunta. ¿Quién decide qué conocimientos son importantes? Esa pregunta es para ustedes. El autor nos invita a reflexionar. Entonces, ¿quién decide qué conocimientos son importantes? Colegas, participemos, por favor. Dice, ¿quién decide qué conocimientos son importantes? Estamos hablando el currículum. Ojo, relacionemos con el título. El currículum, contenedor no neutro de contenidos. Al momento de diseñarlo. Tienen la palabra, colegas. Hablen, por favor. Hablen. Si no, eso significa de que no estamos haciendo seguimiento. ¿Quién decide qué conocimientos son importantes? Entonces, tiene razón. Toda la razón. Entonces, no se considera un currículo neutral, porque quienes deciden son importantes, son tecnócratas, ¿no? Ya, muy bien. Entonces,
Apple se apoya en este autor, dice Apple, tienen un diálogo con este autor, es bastante interesante, y dice Apple, con el que se apoya, dice, sostiene que la escuela no coincide con esta selección cultural, ¿no? Colegas, un ejemplo. Hasta el año pasado, el libro... Dígame, había colegios de acá, de la ciudad, yo conozco con nombre, prácticamente era un pisapapel, ¿no? Todos somos padres de familia, creo, ¿no es cierto? Bien, entonces todos tenemos nuestro rol y en nuestro trabajo de maestro, utilizábamos una determinada bibliografía, digamos, el texto del Estado, pero en otras unidades educativas prácticamente se llevaban otros textos, ¿no? Y acá existen muchos ejemplos. Entonces, con eso, colegas, con eso, ¿a qué quiero llegar? De que el currículum prácticamente es un reflejo de una relación de poder. Nuestros estudiantes de un colegio fiscal, público fiscal, ¿están aprendiendo los mismos o están desarrollando los mismos contenidos que un colegio particular de acá del centro de la ciudad? No. ¿Alguien tiene algún hijo, sobrino, nieto que su sobrino o su hijo esté en una unidad que se llama, no me acuerdo qué es por allá, por la nueva terminal, Montessori? La currícula es muy específica, muy especializada. Aprecio ese trabajo que están realizando y están impulsando. Entonces, colegas, miren, entonces, ¿la currícula refleja una relación de poder? Sí, no. Sí, en la práctica vemos que sí. Y obviamente, las condiciones de aprendizaje de estos con XY que tienen condiciones favorables de equipamiento, otros que apenas tenemos un aula y se está por caer, no tenemos el mobiliario, no tenemos laboratorio, obviamente las condiciones de que la currícula efectivamente, José Jimeno no se equivoca cuando dice que se refleja, no se equivoca cuando le da la razón a Apple y dice que es y que nunca es inocente. Nos plantea de que la cultura que constituyen los contenidos. Plantea de que los contenidos escolares no son copia exacta del conocimiento científico, son una reconstrucción cultural. Nos plantea además de que el conocimiento pasa por numerosos filtros antes de llegar al aula. Entre ellos hay filtros científicos, políticos, editoriales, administrativos, docentes. Un comentario breve sobre el primer comentario. No es, colegas, en ese aspecto, el currículum que tenemos todavía vigente estaba enfocado a la recuperación de la identidad cultural del hombre positivo, ¿no? Pero ahí vemos un ejemplo de que efectivamente cultural y de que se modifica, ¿no? Ahí ya no le hemos puesto el contenido como tal. Un ejemplo vivo de esto. O sea, eso no es malo, sino es una afirmación que el autor nos dice. Es una reconstrucción. Lo que va a llegar al estudiante es una reconstrucción. Ejemplo, sobre el descubrimiento de América. Antes, nosotros, los más antiguitos, nuestra educación ha pasado bajo esa visión de que América nos han descubierto. Ahora el contenido se ha cambiado, ¿no? Es la llegada de Colón, es el momento en el que se produce la explotación, la denigración, el saqueo. ¿El enfoque ha cambiado? Sí. Entonces, ahí démonos cuenta de que en este contenido que cito, démonos cuenta que los contenidos prácticamente obedecen a una reconstrucción
cultural. Bueno, y pasa por diferentes filtros, científicos, políticos, editoriales, el ejemplo de los libros, una cosa es Coquito, otra cosa es Abya Yala, otra cosa es Comunicante, otra cosa es... Tienen enfoques diferentes, entonces tiene mucha razón. Ejemplos, los que hemos citado. Sigamos. Los contenidos que caben desde ella. Bueno, acá todo currículo implica inclusión, pero también implica exclusión. Enseñar todo, por ello siempre se selecciona, ¿no? El currículo, pero vemos de que esos contenidos todavía nuestros estudiantes tenemos, los de primaria, pasan por un proceso de nivelación y obviamente se va dosificando, ¿no? Entonces, siempre se selecciona. La reflexión del autor dice, de qué conocimientos merecen enseñar, qué conocimientos quedan fuera y por qué. Él plantea esta reflexión para nosotros, para los lectores, precisamente para poder indagar, cuestionarnos, y si somos maestros, cuestionar nuestro rol de maestros para cuando nosotros seleccionamos los contenidos, ¿no? Durante décadas, la educación ambiental, por ejemplo, no era parte del currículo. Ahora sí es parte del currículo. Antes temas, especialmente los distritos educativos de la cuenca del Acero, había contenidos que ni siquiera llevábamos, que estaban relacionados al uso y manejo del recurso hídrico, pero ahora están adentro. Por ejemplo, el tema de la contaminación, la clasificación de la basura, contenidos que no los utilizamos, pero sin embargo ahora están introducidos. Lo propio pasa en educación intercultural. Eso estamos hablando del periodo de los 80 en España y también en nuestro contexto estamos hablando desde la vigencia de la reforma educativa, donde hace mención a la interculturalidad, pero con más fuerza desde el 2010 con la aprobación de la nueva ley educativa. La igualdad de género, colegas, el tema de género es un tema que ha tocado, antes ni se hablaba, pero ahora sí es parte de la currícula. La ley 348, por ejemplo, es una ley bastante cuestionada, sin embargo, eso ha obligado a que nuestro sistema educativo, nuestra currícula, puedan tocar estos temas que permitan garantizar una vida libre de violencia hacia la mujer, a los sectores más vulnerables, que sean más inclusivas, entre otros aspectos. Y las competencias digitales, ni qué se diga. Ahora, prácticamente, el Ministerio de Educación ha visto también por conveniente darle impulso al tema del uso de las inteligencias artificiales. Esto entonces nos demuestra de que el currículum evoluciona en nuestra sociedad. Vayamos a este punto, el currículum entre el ser y el deber ser. Nos dice, plantea dos cuestiones. Es un poco filosófico en su planteamiento, pero lo sintetizamos de esta manera. El deber ser nos plantea de lo que las leyes pretenden conseguir, y el ser, desde el autor, desde José Jimeno, nos dice de que lo que realmente ocurre en las escuelas. Entre ambos existe una distancia permanente. Ahora, vayamos al currículum, enfoquemos el currículum. El currículum nos dice qué debemos enseñar. Ese es el deber ser, lo que debemos enseñar. Y en contraste, realmente se está enseñando, ¿no? Entonces, ese aspecto pasa y estamos bastante familiares de que existe entre lo que dispone que se debe enseñar y lo que realmente enseñamos, existe una brecha, existe un distanciamiento. Jimeno plantea también de que entre lo que debería hacerse y lo que realmente sucede en las aulas, ¿no? Y también desde la práctica del maestro. Nos plantea una reflexión bastante interesante. Nos dice que esta tensión explica por qué muchas reformas educativas fracasan, ¿no? O sea, un ejemplo, antes de las elecciones, nuevamente reitero, de que esta es una posición bastante particular personal. Antes de las elecciones, todos los partidos han satanizado, cuestionado la ley 070, inclusive nosotros éramos parte de esa satanización, pero ahora hay un nuevo gobierno y todavía, o sea, un gobierno que no tenía una propuesta de ley, que tenía alta carga ideológica, y en la práctica
hasta ahora, bueno, prácticamente está costando poder modificar, ¿no? Entonces, tomando en cuenta, tomando en cuenta de que esta ley educativa no ha sido una imposición como la reforma educativa, que ha sido un modelo español, por si acaso estamos estudiando a quienes lo han propugnado, la reforma educativa de 1994, y que se ha aplicado acá, ¿no? Que era un modelo en base a las competencias. Pero, colegas, ahora, veamos este aspecto. Reitero, la ley 070 ha sido una construcción social, porque se ha construido en eventos, encuentros donde maestros, organizaciones sociales, movimientos sociales se han reunido y han establecido cómo querían que sea la educación. Nuestra ley educativa, por si acaso, es una de las leyes más modernas, más inclusiva, más amplia. Ojo, es una de las más modernas. Yo me animo a ratificar esa posición. Sin embargo, lo que está fallando es la aplicación, el impulso que deberían darle las autoridades de las esferas superiores y obviamente la falta de recursos. Cualquier reforma sin plata no funciona. Y obviamente acá tiene mucha razón José Jimeno cuando dice que muchas reformas fracasan porque precisamente no se trata solamente de modificar los documentos, sino hay que transformar las prácticas. Y cuando nos dice el deber ser y el ser, lo que dispone que enseñemos, o sea, que debemos enseñar, pero lo que en realidad enseñamos está mal, hay un distanciamiento. En otras palabras, significa lo que les dije al principio, si no nos toman en cuenta nosotros, cualquier reforma va a fracasar. En otras palabras, ¿quiénes ejecutan y aplican el currículum? Nosotros. Y si nosotros no somos parte de esas modificaciones de esos documentos, no vamos a aplicar, no lo vamos a hacer. Bien, el currículum también reconoce el proceso de su desarrollo. Nos dice, una de las contribuciones más importantes que realiza Jimeno acerca del currículum, nos dice que no es únicamente un documento oficial. Nos dice, existe sobre todo profesores que desarrollan. El currículum cobra vida en la práctica del docente, cuando lo aplica, cuando el profesor lo interpreta, lo adapta, lo reorganiza, lo contextualiza. Se apoya en este autor, Stonehouse, que dice que el currículum es un proceso, no es un producto terminado. En otras palabras, el currículum lo tenemos ahí, pero cuando nosotros lo contextualizamos, lo adaptamos, lo implementamos, le damos nuestro toque, nuestra sazón, nuestro estilo, prácticamente ahí cobra vida. Y finalmente nos da orientaciones generales del currículum. Jimeno nos dice que no existe un consenso universal sobre el currículum. El currículum siempre genera incertidumbre, genera debate, genera conflicto, porque educar implica tomar una decisión. ¿Qué sociedad queremos construir? Y obviamente eso provoca el debate. Cada reforma curricular expresa un proyecto de sociedad, como en el caso al que le cité. La ley 070, como el Código de la Educación, que ha sido también una construcción histórica, pero esta ley ha sido prácticamente una ley que ha sido construida de forma participativa. Reitero, en mi gusto, desde mi perspectiva particular, es todavía moderna, pero en su implementación, en su aplicación, se ha fallado. Terminamos con esto, necesitamos nuevos lenguajes. Necesariamente debemos admitir que la sociedad es cambiante. Por ello, también deben cambiar las formas de pensar para elaborar los currículos. Se debe tomar en cuenta los temas emergentes como la competencia, la ciudadanía, la diversidad, la inclusión, la globalización y las tecnologías. Dice el autor, no basta cambiar palabras, es necesario cambiar las prácticas educativas. Y cuando nos dice esto de las prácticas educativas, nos está refiriendo a que debemos cambiar la forma de enseñar. El éxito de la educación está en cómo enseñamos nosotros los maestros. Y José Jimeno es muy duro es muy crítico en este aspecto. Como que nos carga la responsabilidad. Si no se enseña bien, nosotros nos estamos equivocando los maestros. Pero si se enseña bien, estamos haciendo con éxito nuestro trabajo. Entonces, esa responsabilidad de enseñar nos los transmite a nosotros y nos dice el actor principal somos nosotros quienes enseñamos o generamos las condiciones para el aprendizaje. Conclusiones. El currículo es una construcción histórica, no se olviden, una construcción histórica, política, cultural que organiza el conocimiento escolar. No existe un currículo neutral, al igual que la primera autora. Toda selección de contenidos responde a decisiones y valores sociales.
El currículo trasciende el documento oficial y adquiere significado en la práctica cotidiana de nosotros, los docentes y nuestros estudiantes. Además de ello, nos dice que existe una tensión permanente entre el currículum prescrito, entre el deber ser y el currículum que se desarrolla, el ser. Existe un distanciamiento, una brecha. El currículum es dinámico, evoluciona con la sociedad, incorpora nuevos problemas, redefine continuamente qué conocimientos son valiosos para formar la ciudadanía. Bueno, entramos a la tercera lectura, también es José Jimeno. Acá nos dice que la educación obligatoria, una escolaridad igual para sujetos diferentes o una escuela común, para que se nos entienda. José Jimeno nos dice la educación obligatoria constituye un derecho social universal. Está muy bien que la educación sea obligatoria, pero es muy crítico en este aspecto. Pero ese derecho no puede hacerse efectivo si la escuela no es capaz de conciliar dos principios aparentemente contradictorios. Garantizar una educación común para todos. ¿Es posible eso? No, no pasa. Y respetar la diversidad de los estudiantes. Acá habemos personas, todos somos profesores, todos somos maestros. Se supone que, entre comillas, somos homogéneos profesionalmente. Pero eso no significa de que todos tengamos los mismos intereses, los mismos estilos de aprendizaje. Somos muy heterogéneos, ¿no? Entonces, este derecho se dice, este derecho sí se va a consolidar siempre y cuando seamos capaces de garantizar una educación común para todos y respetar la diversidad de los estudiantes. La igualdad educativa nos plantea esta máxima. La igualdad educativa no exige que todos los estudiantes sean iguales. Reitero, la igualdad educativa no exige que todos los estudiantes sean iguales. Exige que todos tengan derecho a aprender en una escuela común que reconozca nuestras diferencias o las diferencias de nuestros estudiantes. Esta es la idea principal que plantea Jimeno. Y nos hace una introducción bastante interesante. Nos plantea dos interrogantes. ¿Cómo atender la enorme diversidad del estudiante en cuanto a cualidades, intereses, a su condición social de permanencia dentro de una escuela que pretende ser igualadora? Nos plantea esta interrogante para que podamos reflexionar. Nos plantea una segunda interrogante. Entonces, nos dice la primera, ¿cómo atender a esta enorme diversidad de estudiantes? La segunda, ¿de qué contenidos dotaremos el currículum de esa escuela y cómo hacerlos accesibles para todos? Y nos plantea una lectura de Aristóteles. En esta lectura sintetizo, nos dice de que necesariamente la educación debe ser única, debe ser común, y obviamente no debe ser un beneficio privado, no debe ser exclusivo solamente para unos sectores. Aristóteles en su tiempo planteó ya esta idea de cuál debería ser la categoría de la educación, que debe ser para todos, debe ser igualitaria y que todos deberíamos defender. Nos plantea también un punto, uno de sus puntos, la naturalidad de las diferencias. Nos dice, en su idea central, nos dice de que es natural que todos seamos diferentes, ¿no? Diferencias de género, diferencias ideológicas, diferencias sociales, diferencias culturales, diferencias de perspectiva, de opinión, ideológicas, etcétera, etcétera. Somos diferentes. Eso es natural, siempre ha sido así. Y nos dice que esta diversidad constituye una condición natural del ser humano y que las diferencias más bien aparecen en las capacidades, intereses, ritmos de aprendizaje, experiencias familiares, la cultura, la lengua, las condiciones económicas, las expectativas de vida. Por ello nos plantea de que la escuela no debería considerar la diversidad como un problema o como una anomia social o una anomalía, sino debe ser el punto de partida de toda acción educativa. Ser diferentes, y nos plantea esto, José Jimeno, ser diferentes es la condición normal de los seres humanos. En su punto 3 nos habla acerca de cómo graduar la escolaridad obligatoria y que esta facilita el progreso ordenado, pero regula un ritmo para estudiantes desiguales. Estamos divididos en inicial, primaria, secundaria y en años de escolaridad, ¿verdad?
Entonces, nos plantea, hace una observación crítica y un cuestionamiento. La organización escolar por grados o cursos facilita al sistema educativo, ¿no? O sea, todos sabemos si de inicial pasan a primaria, de primaria a segundo, cuarto, sexto, secundaria lo propio, ¿no? Entonces, pero nos dice de que ese ritmo único de trayectoria, de progreso, ya, para el estudiante es contradictorio porque el estudiante aprende de forma diferente, ¿no? Dice, en otras palabras, no debería haber aquello. Y nos plantea dos ejemplos, o perdón, un ejemplo. Dice, dos estudiantes de primero de secundaria tienen la misma edad. Uno domina plenamente la comprensión lectora, otro aún presenta dificultades básicas. Sin embargo, ambos deben seguir el mismo programa oficial. Esta situación evidencia la tensión entre la organización escolar y la diversidad de los sujetos, de nuestros estudiantes. Nuestro currículo está diseñado para todos, como si todos fuéramos iguales y tendríamos los mismos ritmos de aprendizajes, necesidades e interés. Sin embargo, esa es una contradicción porque nuestros estudiantes son diferentes. Lo mismo pasa en este examen, ¿no? La igualdad administrativa no garantiza la igualdad educativa. Ojo, quienes diseñan, para José Jimeno, quienes diseñan el currículum, que no somos nosotros los maestros, prácticamente se están equivocando porque no están considerando esa desigualdad de los estudiantes, ¿no? Bien. En su punto 4 plantea formas de abordar la complejidad provocada por la diversidad. O sea, lo ve no como un problema, lo ve como complejidad. La diversidad lo ve como complejidad, ¿no? Y Jimeno plantea que superar esas respuestas tradicionales del currículo, la selección, repetición, segregación, exclusión. Estos aspectos los debemos superar, nos dice. Y nos plantea de que debemos utilizar estrategias pedagógicas que sean capaces de responder positivamente a la diversidad. Nos plantea dos estrategias: la flexibilización curricular, metodologías variadas, adaptación de actividades. Y también nos plantea que debemos considerar los ritmos de aprendizaje, la evolución formativa, la cooperación entre estudiantes y el apoyo personalizado. Y sentencia, y dice, la diversidad exige modificar la enseñanza, no reducir las expectativas del aprendizaje. Analicemos esto para cerrar esta partecita. La diversidad exige modificar la enseñanza. Entonces, acá nos está mandando una reflexión entre líneas. Nos está diciendo, bueno, tienen el currículum, pero ¿quién enseña? Entonces, ¿quién debe ajustar a poder adaptar a esos diferentes estilos, ritmos de aprendizaje? Somos nosotros, ¿no? Y por eso dice, la diversidad exige modificar la enseñanza, no reducir las expectativas. No porque sea hiperactivo implica de que se me reduzca la posibilidad de aprendizaje. En su punto 5 nos dice, la escuela pública y comprensiva como respuesta a las desigualdades y diferencias. Jimeno plantea de que la escuela pública y comprensiva, que es el mejor instrumento para garantizar el derecho universal a la educación. ¿Qué significa escuela comprensiva? Significa que debe integrar a todos, de que evita la segregación temprana, que debe mantenerse un currículum común, ofrece apoyos diferenciados, promueve la igualdad de oportunidades. En otras palabras, nos dice, la diversidad no debe resolverse separando estudiantes, debe resolverse mejorando la capacidad inclusiva de la escuela. Y cita a Michel Walzer, igualdad simple, dice, refiere al derecho de todos los ciudadanos a recibir una educación común con contenidos y finalidades compartidas. Las conclusiones de este capítulo. La diversidad, entonces, Jimeno nos dice, la diversidad constituye una característica natural de la población escolar. Es natural ser desiguales. Debe asumirse como punto de partida para el trabajo para el trabajo educativo. Reitero, no es un problema ser diferentes, es el punto de partida de la educación. La escuela transforma la diversidad en problema cuando pretende uniformar ritmos, capacidades y formas de aprender. La organización escolar por grados facilita la gestión administrativa del sistema,
pero no siempre responde a las necesidades reales de aprendizaje. La atención a la diversidad exige flexibilidad curricular, metodologías inclusivas, una evaluación formativa y apoyos diferenciados. La escuela pública y comprensiva representa la mejor alternativa para garantizar el derecho universal a la educación de calidad, integrando la igualdad y la diversidad sin recurrir a la segregación. Pasemos a Feito. Rafael Feito, ¿ya? Yo también de Feito, pero este compañero es simpático, ¿no? Entonces, ¿qué nos plantea en el capítulo 4? Nos dice, ¿cuál es el sentido del currículo en la enseñanza obligatoria? O sea, ¿qué sentido tiene el currículum en este sistema de educación obligatoria? En España es obligatorio, les decía al inicio, al iniciar la conferencia, y también en nuestro contexto, por mandato constitucional. El autor nos plantea, entre todas sus ideas, la que más es traído como idea principal es la siguiente. Nos dice para él, el currículum es la enseñanza obligatoria, debe responder a exigencias de una sociedad donde el conocimiento ya no se concentra exclusivamente en la escuela. La educación obligatoria debe dejar de preparar únicamente estudios superiores y orientarse a formar personas cultas, críticas, solidarias, capaces de seguir aprendiendo durante la vida. Ejemplo de esta última parte que nos plantea el autor. Cuando nosotros formamos desde chiquitos a nuestros propios hijos, les decimos, tienes que ser profesional, tienes que entrar a la universidad, quiero que seas doctor, quiero que seas tal X, Y, Z, ¿verdad? Y el autor nos cuestiona eso. O sea, no estamos, ese es el error que tenemos los docentes, de que estamos formándoles para una educación superior, una educación profesional. Y nos está diciendo, ojo, de esos que están formando, no todos van a llegar a la educación superior por diferentes factores. ¿Qué significa eso? Significa de que debemos en nuestra enseñanza, en el trabajo de enseñar, que consideremos eso. Y de que debemos concentrarnos, sin descuidar eso también, debemos concentrarnos en formar personas cultas, críticas, solidarias, capaces de seguir aprendiendo durante toda su vida. Aprender a aprender. Nos plantea de que sugerir ideas sobre cómo debiera ser el currículum de los niveles obligatorios del sistema en una sociedad en la que las fuentes de creación y distribución del conocimiento se han diversificado enormemente. Nos plantea algunos elementos del currículum. Él hace los análisis de los elementos curriculares, ¿no? Empecemos por el objetivo. Nos dice, el currículum de la enseñanza obligatoria no puede reducirse a la adquisición de conocimientos académicos, sino su finalidad debe ser la formación integral de la ciudadanía. O sea, el objetivo del currículum debe ser la formación integral de la ciudadanía. La educación obligatoria también nos dice que prácticamente todos los jóvenes que egresen de la escuela deberían ingresar como personas cultas, solidarias, críticas, capaces de aprender permanentemente y comprometidas con la democracia. Lo dice esto, yo dije, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y obviamente han debido escuchar muchos en la historia del periodo franquista, ¿no? De las dictaduras en España, al igual que en Bolivia. Entonces, también hace énfasis, porque este señor, indagando un poquito, había sido víctima de esas dictaduras, ¿no? Entonces, plantea eso defensores de la democracia, ¿no? También nos dice y cuestiona el autor de que la visión reducida de la cultura en el currículum el sistema de educación obligatoria. Dice que no basta con leer libros, no basta visitar museos, conocer ciencias, también es imprescindible desarrollar un compromiso ético y de responsabilidad social. Nos habla acerca de los contenidos, dice que esto lo ve como un problema central. Consiste en decidir qué conocimiento merecen ser enseñados en una sociedad donde la información es abundante y cambia continuamente. Los contenidos deben ser socialmente relevantes, deben favorecer la comprensión, deben relacionarse con problemas reales, formar ciudadanos, desarrollar el pensamiento crítico. No basta con acumular información, debe enseñar aquello que permita comprender el mundo contemporáneo. Y Feito nos dice,
El sistema educativo fue diseñado para una minoría y aún conserva muchos rasgos de este modelo, pese a que hoy la educación obligatoria está dirigida a toda la población. No se equivoca, ¿no? En sus métodos pedagógicos, hablando de la metodología, nos plantea de que no basta modificar objetivos y contenidos, también se debe cambiar las formas de enseñar. Mire, José Jimeno Sacristán nos cuestiona la enseñanza, el trabajo nuestro. Este autor, también, Rafael Feito, nos dice eso. O sea, y aún así modifiquemos objetivos y contenidos, también le tenemos que poner una especial atención a la forma de enseñar. ¿Y quiénes hacemos eso? Nosotros. Esa es nuestra labor. Dice, en el siglo XIX respondía a una sociedad industrial basada en la repetición, disciplina, memorización, trabajo rutinario. Y hasta no hace mucho teníamos esta forma de enseñar. Y algunos todavía siguen aplicando la memorización, la disciplina, el trabajo rutinario. Nos dice, esas condiciones han cambiado. Se apoya en Linda Darling. Ella critica el modelo escolar que hemos heredado del periodo de la Revolución Industrial, que dice que está caracterizado por tareas fragmentadas y horarios rígidos y aprendizaje repetitivo. También se apoya en Mentasca y afirma que los métodos pedagógicos deben ser coherentes con los objetivos. Los métodos deben ser coherentes con los objetivos. La metodología, los métodos que utilicemos nos tienen que permitir, tienen que establecer el camino para llegar a nuestros objetivos. Entonces, tiene mucho sentido lo que nos dice Mentasca. No puede enseñarse cooperación mediante prácticas exclusivamente individuales. Si decimos que queremos una educación colaborativa de cooperación y asignamos actividades en el aula solamente individuales, entonces se pierde ese sentido. Cuestiona ese aspecto. Nos habla de la evaluación. La evaluación les he indicado de que prácticamente es la clave de todo proceso, ¿no? Y obviamente la evaluación, acá sí le tenemos que poner una especial atención, porque el autor nos cuestiona el sentido que tiene la evaluación y también nos plantea y nos reflexiona de cómo debería ser la evaluación. Dice, no es un mecanismo exclusivamente selectivo, debe convertirse en una herramienta para mejorar el aprendizaje. El evaluar no implica evaluar implica, más bien dicho, diagnosticar, retroalimentar, orientar y mejorar. Su fin máximo es orientar y mejorar. No se debe clasificar a los estudiantes a través de la evaluación. El autor cuestiona ese aspecto y indica de que también nos cuestiona de que nosotros estamos acostumbrados y hacemos uso excesivo de los exámenes, las calificaciones y las pruebas estandarizadas que se plantean en Europa. En Europa se aplica el PISA, ¿ya? Hay un informe PISA que hace referencia al autor y el proyecto de SECOM, del Observatorio de la Calidad de Educación. Ambos muestran, dice, este informe muestra la necesidad de evaluar capacidades de aplicación del conocimiento y no solo su reproducción. Ahí indica de que el modelo PISA, promovido por la UNESCO y en nuestro contexto el IESE, Laboratorio Latinoamericano para la Medición de la Calidad Educativa, ya, plantea esas pruebas no miden el conocimiento memorístico, sino lo que mide es la aplicación del conocimiento en situaciones reales o simuladas. Entonces, cuestiona ese aspecto, de que nuestro trabajo está más orientado a lo memorístico y no a aplicar el conocimiento a situaciones reales, a la resolución de problemas. Entonces, lo que nos hace el autor Rafael Feito es cuestionar ese aspecto de la evaluación. Y plantea también las competencias. Y nos dicen de que prácticamente las competencias es una evolución del currículum tradicional. En una competencia implica, ¿qué cosa? Desarrollar, ¿qué? Conocimientos, habilidades, valores, actitudes y capacidades, para que el estudiante pueda actuar eficazmente en situaciones reales. Feito coincide con Philippe Perrault al considerar que el aprendizaje escolar debe preparar para resolver problemas reales y no limitarse a la memorización de contenidos. Conclusiones. Nos plantea estas conclusiones. La enseñanza obligatoria debe orientarse a la formación integral de toda la ciudadanía.
y no solamente debe estar dirigido a los estudios superiores. Los objetivos curriculares deben integrar conocimientos, valores democráticos, pensamiento crítico y un aprendizaje permanente. También nos dice que la selección de contenidos debe priorizar saberes relevantes que permitan comprender y transformar la realidad. Y nos dice además de que las metodologías deben abandonar el predominio de la enseñanza transmisiva y promover un aprendizaje significativo, la investigación, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas. Y finalmente nos dice que la evaluación debe convertirse en un proceso formativo que apoye el aprendizaje y permita el desarrollo de competencias en coherencia. Pasemos al capítulo 5, el currículum real y el trabajo escolar. Philippe Perrault. El autor nos dice, hace un análisis del currículum sobre lo real y también el trabajo que se hace en los contextos educativos. Nos dice, el currículum real no coincide exactamente con el currículum oficial. ¿Se acuerdan de todo lo que hemos ido hablando? Lo que nosotros en realidad enseñamos. Entonces, él también hace su análisis en este aspecto. Entonces, no coincide lo que nos dicen que debemos enseñar con lo que en realidad enseñamos. Y nos plantea de que es realmente una forma, que realmente forma a los estudiantes, que es el que se, a ver, ahorita un poquito. Qué difícil hablar, ¿no? Bueno, nos dice que el currículum que realmente forma a los estudiantes es el que se construye diariamente. Ese es el currículum real. Mediante las actividades, las tareas, las relaciones, las rutinas, negociaciones y experiencias que ocurren en el aula. Entonces, ese es el currículum real. En otras palabras, lo que nos dice que entre lo formal, el currículum formal, lo que real, y existe una diferencia y un abismo entre lo que realmente aprenden los estudiantes en ese proceso de transformación. Y nos indica de que este proceso del currículum real es mediatizado, es aplicado por el docente y que participan los propios estudiantes. Nos dice que el currículum que educa no es únicamente el que aparece escrito en los programas oficiales, es sobre todo el que vive cotidianamente en la escuela. Y hace una introducción a diferentes elementos que realmente podemos a primera vista y una lectura simple decir, pero qué mal, ¿no? La rutina es negativo, es positivo. Entonces, un ejemplo de uno de los elementos que toma en cuenta el autor. Nos dice de que el currículum oficial constituye únicamente un marco general. Los documentos curriculares establecen, sí, objetivos, contenidos, orientan la enseñanza. Sin embargo, nos dice, no indican exactamente cómo enseñar cada contenido. Por ello, cada docente reconstruye diariamente el currículum clave. Esa es la idea clave, ¿no? El currículum oficial es un marco. Nos dice qué debemos enseñar. Pero quienes hacemos el trabajo de enseñar somos nosotros. Y que en ese proceso, en esa tarea de enseñar en el aula, ese trabajo, esa interacción maestro-estudiante, prácticamente modificamos, reconstruimos el currículum, ¿no? Y sentencia y nos dice, el currículum formal es demasiado vago y abstracto para guiar la práctica pedagógica. Hace énfasis en eso, de que el currículo además debería indicar de cómo deberíamos enseñar, pero en realidad no nos dice. El profesor transforma el currículum oficial en las lecciones, los ejercicios, ejemplos, actividades, proyectos y evaluaciones. Este proceso nos señala que implica interpretar, seleccionar, adaptar y contextualizar. El currículum real, un segundo punto nos plantea que el currículum real es un trabajo negociado. ¿Negociado entre quiénes? O sea, no es que cosa de plata, ¿no? Sino negociado, es un consenso, es un acuerdo, es un convenio entre el maestro, los estudiantes y también detrás de los estudiantes, los padres de familia. Entonces nos dice que no depende exclusivamente del docente, sino también depende del estudiante, porque es el quien participa. Y a eso denomina
de un proceso permanente de negociación. Entonces nos dice el autor, el currículum real constituye una transposición pragmática del currículum formal, no solo de la misma naturaleza. El primero es el conjunto de experiencias y tareas que originan los aprendizajes. El profesor planifica, pero en la clase aparecen preguntas, dudas, intereses, cuestionamientos, dificultades, conflictos, iniciativas de parte de los estudiantes. Todo ello hace, el autor nos dice, todo eso hace que el currículum se modifique. Ejemplo, los de secundaria, con primeros, segundos, hasta terceros. El profesor de biología está desarrollando bonitos sus temas, digamos, psicología, y de repente alguien por la edad, la curiosidad, y dice, profe, ¿y qué es un preservativo? No está en la currícula. Entonces, ¿aplica con lo que nos dice el autor? Sí, sí. Entonces, el currículum prácticamente lo que nos dice lo oficial y lo que realmente ocurre está subordinado a un proceso de negociación entre el estudiante y los maestros. O sea, no depende solamente, exclusivamente del maestro, sino depende también de los intereses, las inquietudes, expectativas, curiosidades, dificultades de nuestros estudiantes. Y eso hace que el currículum se modifique. En un tercer punto nos plantea y se hace esta pregunta: ¿existe un currículum verdaderamente oculto? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Sí, ocultito enseñamos, ¿no? ¿Se refiere a eso? O sea, que enseñamos cosas indebidas. No, exacto, muy bien. Caramba, con esa actitud vamos a aprobar el examen, está muy bien. Bien, entonces, nos dice, además de los contenidos formales, también los estudiantes aprenden otras cosas. Por ejemplo, a obedecer y respetar las normas de la comunidad, de la institución. Por ejemplo, a ver, yo he visto en muchas unidades educativas que los que hacen las horas culturales los lunes no lo hace el maestro, lo hacen los estudiantes. Es una norma, ¿no?, institucional. ¿Y el alumno aprende a obedecer a esas normas? Sí. Cuando el maestro le dice, tienes que ir a la dirección, y el alumno obediente va a la dirección. Entonces, ese es el currículum oculto, a eso se refiere el autor. Entonces, obedece normas el alumno. Espera turnos. Cuando van a recoger los desayunos escolares, he visto que muchos no entran ahí, están peleando con la portera, sino según la llegada, van con su canastita, su balde, su cartoncito, bolsa, etcétera, etcétera, y esperan el turno para que se les distribuya. Entonces, eso también aprenden nuestros estudiantes. Aprenden a competir cuando hacemos los famosos campeonatos o concursos de deletreo, lectura comprensiva, razonamiento lógico, etcétera, etcétera. También el estudiante está aprendiendo a ser competitivo. A cooperarse cuando hacemos nuestras campañas solidarias, nuestras rifas, lo propio, ¿no? Entonces, aceptar a la autoridad, el maestro, profesores, no hay que cuestionarlo. Y a veces el estudiante se limita a cuestionarlos, pero también aprende eso, ¿no? El convivir. Ese aspecto también, la interacción entre nosotros con los estudiantes, la interacción entre los propios estudiantes del mismo curso, de los estudiantes de un curso con los otros paralelos o grados superiores. Entonces el alumno también aprende a convivir. Organiza su tiempo de la misma forma. Las primeras horas tengo el lenguaje, las segundas tengo mate, y las terceras o las cuartas, las quintas, las sextas tengo matemáticas, ¿no? Entonces organiza su tiempo. Entonces, en síntesis, lo que nos dice el autor, la escuela siempre enseña valores, aunque no es nuestra tarea, ¿no? La educación viene de casa, y nosotros lo que hacemos es desarrollar, promover conocimientos, capacidades, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que nos hemos lavado las manos y nos hemos desentendido. También enseñamos valores, aunque el currículum oficial no nos los diga. Todos esos aspectos para el autor se llama currículum oculto. Bien, en el punto 4, la formación de un hábito y el sentido común. Nos habla de esto, ¿no? De que en la escuela también se forman hábitos y también se desarrolla el sentido común. Esto se refleja en cómo el estudiante debe actuar y esto aprende de forma inconsciente. El autor nos dice de que la escuela contribuye a formar hábitos de forma permanente. No solamente transmite conocimientos, también moldea formas de pensar,
de percibir, de actuar, resolver problemas y relacionarse. A eso llama también currículum oculto. Entonces, en síntesis, también no solamente enseñamos conocimientos, sino también maneras de pensar y actuar. Nos dice que aprender el oficio, hay que aprender también, hace un énfasis en este punto, aprender el oficio del alumno. O sea, nosotros podemos decir, no es fácil ser profesor, se sufre, ¿no? Se niega. Y muchas veces colocamos el ejemplo típico del maestro, la maestra o la maestra de primaria que tiene que aguantar el carácter, la personalidad de 25 estudiantes y el papá lo quiere matar cuando solamente tiene 2 hijos, ¿no? Entonces colocamos ese ejemplo típico. Apliquemos ese ejemplo para analizar este aspecto. Pero entonces, ser maestro también es difícil. Entonces, ser alumno, ¿será fácil? No, pues caramba, es difícil, porque el alumno también tiene que adecuar su conducta a la maestra de idiomas, a la maestra de lenguaje, a la maestra de matemáticas, a la de física, a la de química, de artes, de música, educación física. Ojo, el alumno también adecua su conducta, su comportamiento. La maestra de matemáticas tal vez es estricta, calladitos. En cambio, la de artes plásticas es más sociable, más participativa y todos quieren hablar. Entonces, el oficio de ser alumno también hay que aprender y hay que comprender. Entonces, el estudiante aprende a organizar su tiempo, cumplir sus tareas, responder evaluaciones, interpretar expectativas docentes, participar en clases, adaptar a la organización escolar. Para tener éxito escolar no basta aprender contenidos, sino también debe aprenderse el oficio de alumno. En otras palabras, nos está invitando el autor a que nosotros también reflexionemos de qué es ser alumno, cuál es el trabajo de ser alumno. No es, como muchas unidades educativas pasan, a veces hay momentos cerca de la conclusión de los trimestres donde todos se nos ocurre darles trabajitos para que mejoren notas. Lo hacemos con la mejor intención, pero como todos estamos sintonizados en eso, sincronizados de que va a acabar el trimestre, se les recarga de tareas. Entonces hay que considerar eso. Hay que considerar y hay que aprender el oficio de ser estudiante. Nos habla también del trabajo escolar como un conjunto de rutinas. En las escuelas también hay rutinas. Y gran parte de esos aprendizajes ocurre de esas rutinas. Por ejemplo, todos los días los estudiantes, todos los días están leyendo, están escribiendo, están escuchando, responden a sus preguntas, están copiando, resuelven ejercicios, trabajan en grupos, están en actividades, conforman grupos, hacen trabajos escolares en grupos. Y estas rutinas generan disciplina, organización, hábitos y autonomía. Entonces, en otras palabras, ese conjunto de rutinas que hacemos también contribuye a la formación, aspecto que tal vez no lo tomábamos en cuenta. Entonces, lo que usualmente hacemos en la escuela también forma. Nos dice el autor, toda rutina favorece al aprendizaje y debe tener un propósito pedagógico, obviamente, ¿no? Nos dice, hay un trabajo distinto a los demás. No es igual al trabajo profesional, tampoco es completamente voluntario. El estudiante trabaja porque la escolaridad es obligatoria, existen normas institucionales, recibe evaluación, responde a expectativas sociales. El trabajo escolar nos dice finalmente que es una actividad específica de formación humana. ¿Cuáles son las conclusiones? Ya estamos acabando con eso. El currículum real es el conjunto de experiencias, tareas, actividades que efectivamente viven los estudiantes durante el proceso educativo y no coincide necesariamente con el currículum propuesto o oficial. Además, el docente desempeña un papel decisivo al reorientar, al adaptar y concretar el currículum formal. El aprendizaje escolar surge de un proceso de interacción y negociación entre docentes y estudiantes y el contexto en el que se desarrolla. El currículum es dinámico y no una simple aplicación mecánica de programas oficiales. La escuela también transmite un currículum oculto, formado por hábitos, valores, formas de pensar, modos de actuar que influyen profundamente en el desarrollo personal.
El éxito escolar requiere aprender el oficio de alumno. Si queremos ser exitosos, necesitamos aprender el oficio del alumno. Es decir, comprender las reglas explícitas e implícitas del trabajo escolar, desarrollar hábitos de estudio y participar activamente en la cultura propia de la institución. Y finalmente terminamos con José Jimeno, otra vez, ese es el último capítulo. Él nos habla de este título interesante y yo invito a que reflexionemos. Dice, grandeza y miseria del libro de texto. ¿A qué libro se refiere? Al texto de apoyo, al texto que utilizan, de grado, de año de escolaridad que utilizan. Y su título es bastante interesante y provocador, porque nos invita a que podamos reflexionar. El texto puede constituirse una herramienta de grandeza, pero también puede reflejar el trabajo mísero del maestro. ¿Ya? Entonces, veamos, nos dice, el texto ha sido uno de los recursos pedagógicos más importantes de toda la historia, porque ha permitido democratizar el acceso al conocimiento, organizar los contenidos y orientar el trabajo del docente. Pero nos dice, sin embargo, ojo, nos advierte que el libro de texto deja de ser un recurso y que este texto se convierte, a veces lo convertimos en el mismo currículo. Y eso hace que limite la autonomía profesional del docente, empobrece las experiencias de aprendizaje, reduce la riqueza del currículum a una secuencia cerrada de contenidos. Entonces, el texto de apoyo, el texto guía que utilizamos, no lo es todo, ¿no? Entonces, sentencia y dice, el libro de texto debe servir al currículo. El currículo no debe quedar subordinado al libro del texto. Nos plantea dos puntos. Nos dice, un objetivo peculiar. El libro de texto es un objeto peculiar. Nos dice que esto es muy singular. Dice, el texto no es igual al trabajo profesional, tampoco es completamente voluntario. Jimeno nos explica que el texto dentro de la cultura escolar no es únicamente un libro para leer o es un recurso que nos organiza los contenidos, nos propone actividades, nos establece una secuencia de aprendizaje, nos orienta a la evaluación o condiciona la práctica docente. Por ello, posee una influencia mucho mayor que otros materiales educativos. Cuando el docente utiliza el texto, en realidad está adoptando también la interpretación curricular elaborada por la editorial, o sea, que entre texto y texto existe una diferencia y detrás de eso existe intencionalidad, una carga ideológica, política, social, cultural, etcétera, etcétera, lo que hemos visto. En otras palabras, el autor también, José Jimeno, nos advierte, nos dice, el texto no es neutral. Y finalmente nos dice, la experiencia posible con el libro de texto. El problema no es que haya libros. El problema aparece cuando la experiencia escolar queda organizada exclusivamente alrededor de este texto. O sea, cuando al maestro prácticamente se introduce y hace lo que el texto dice. Saquen sus libros, respondan esas preguntas, luego explican y luego respondan esas otras preguntas y prácticamente nos dejamos absorber, ¿no? Tiene que haber un uso enriquecedor. El libro se debe utilizar como fuente de consulta, apoyo para el aprendizaje. Tiene que ser un recurso prácticamente complementario para la labor nuestra. Tiene que ser un punto de partida para poder investigar, indagar. Tiene que ser un material de referencia. Ojo, referencia. En este caso, si utilizamos de esta manera, nos favorece a que podamos a que no hagamos uso en este sentido de empobrecedor del conocimiento y de que más bien el libro pueda complementar. Nos dice, cuando el libro dirige toda la enseñanza, el currículo pierde flexibilidad. Sus conclusiones acerca del libro de texto. Ha desempeñado un papel histórico fundamental en la democratización del conocimiento y la organización del trabajo. Bueno, prácticamente cuando hasta el año pasado distribuían textos y llegaba a urbanos, rurales, etcétera, etcétera, era democratizar el conocimiento. Ningún libro de texto es neutral. Además, dice que el mayor riesgo consiste en convertir el libro de texto en un verdadero currículo, y eso limitaría nuestra autonomía como docentes y reduce la enseñanza. La calidad de la educación depende de la capacidad del profesorado para utilizar el libro de texto de manera crítica, flexible y contextualizada.
El currículum cobra sentido en la práctica pedagógica. Acá termino con esto. Nuevamente nos dice, el currículum cobra sentido en la práctica pedagógica, trasladándonos una vez más para que quedemos convencidos de que los agentes de cambio somos los que enseñamos, las y los maestros. Bien, con eso concluiría. Mil disculpas. Bien, colegas, este material obviamente lo estamos compartiendo con la federación. He tratado de extraer las citas. Ojo, he tenido la posibilidad de compartir en 2 oportunidades la elaboración de exámenes y obviamente sabemos que detrás de ese examen también existe una doble intencionalidad. No es neutra, ¿no? Entonces, no está de más darle una repasadita. Reitero, este documento académico es un texto de análisis, también es reflexivo, también es crítico, ¿no? Y pone en consideración lo que es, lo que debería ser y lo que en realidad hacemos. Y nos da esa responsabilidad a nosotros, ¿no? En todos sus elementos explicados. Colegas, desearles el mayor de los éxitos. Comparto el método de estudio que ayer el colega Arevalo compartía con ustedes. En realidad, para el estudio no hay secretos, existen diferentes métodos. Cada uno de nosotros hemos desarrollado un método en particular, pero la lectura no está de más con eso. Mucho éxito, mucha fortaleza y un abrazo grande para cada uno de ustedes. Y gracias a la Federación y Confederación y al equipo pedagógico por darme esta oportunidad. Bien, muchas gracias, licenciado Juan Zacari. Como habíamos acordado, estimados colegas, por favor, pedirles, las sillas no están para reservar ni poner carteras, bolsas. Tenemos colegas que están afuera parados. Movamos los accesorios que tenemos para que puedan sentarse. Son 15 minutos de descanso, pueden ir abajo del refrigerio que la señora ha preparado, un refresquito tal vez, y un poquito, digamos, 15 minutos, estimados colegas, y damos continuidad al siguiente expositor, por favor. Sí, sí.